En el 2019, el Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación cumple 50 años de acompañar y respaldar la labor profesional de los comunicadores. Pero para llegar a este importante punto, primero se debe reconocer a la Asociación de Periodistas Costarricenses, creada en agosto de 1953, organización que daría pie a la institución con la que cuentan hoy los y las comunicadoras. Esa primera agrupación contó con el respaldo de 33 importantes periodistas, entre ellos Andrés Borracé Sanou, Guido Fernández Sánchez, Carmen Cornejo Méndez, Rafael Cordero Cruceri o Mario Roa Vázquez, entre otros. El 7 de julio de 1968, con una carta de la Asociación de Periodistas Costarricenses, firmada por los miembros de su junta directiva, Julio Suñó Leal, Carlos Vargas Llené, Yeudi Monestel Arce, Carlos Manuel Longi Carvajal, Carlos Darío Angulo, Ricardo Rojas Vicenzi y Juan Sánchez Alonso, inicia el camino en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que crearía el Colegio de Periodistas de Costa Rica. La aspiración de tener un colegio profesional venía de muchos años antes, pero no había llegado el momento oportuno, ya es definitivo, decir, bueno, no, ya no vamos a seguir en esto de seguir soñando con un colegio de periodistas, sino que vamos a presentar el proyecto ya bien elaborado, bien consultado. Sabíamos que era un tema muy delicado, muy delicado, y por lo tanto tenía que ser trabajado con una gran responsabilidad. Empezamos a estudiar la colegiatura que había en el país, que eran 2 o 3 o 4 instituciones colegiadas. Las enfermeras, los médicos, no recuerdo qué otra cosa por el estilo. Y empezamos a planear un proyecto de ley. Beto Cañas nos ayudó mucho, porque decía que lo que había hecho Julio Suñol había que darle una remendadita. Pues Julio Suñol comenzó, Beto Cañas le dio una remendadita, después intervino otras personas, después intervine yo, finalmente pedimos asesoría a abogados y tuvimos la asesoría, incluso es bueno recordarlo ahora que usted me pregunta cosas, de don Moisés Vincenzi Pacheco. Los miembros de la asociación realizaron sus primeros acercamientos con el diputado Fernando Guzmán Mata, quien en julio de 1968 presidía la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Consultamos legislaciones extranjeras. Los únicos 2 colegios profesionales que en aquel momento existían eran el Colegio de Periodistas de Cuba, que lo liquidó Fidel, y luego el Colegio de Periodistas de Chile, que lo terminó Pinochet también. Es decir, a ninguna dictadura le conviene tener un colegio de periodistas profesionales. Y entonces todo el estudio de esa legislación, de la legislación europea, de la legislación de Cuba y de Chile, todo eso fue un proceso que nos llevó ya finalmente a decir, ahora sí, ya estamos desde luego con los aportes de nosotros mismos como periodistas, viendo también las leyes orgánicas de los otros colegios que ya existían en Costa Rica, en el campo de la medicina, en el de abogados, que era el más antiguo, etc. Ya se había llegado a cumplir la etapa en que era necesario presentar ese proyecto de ley. Y lo presentamos y logramos convencer a los diputados y al Poder Ejecutivo de que ese proyecto era necesario para Costa Rica. El proceso destacó por las constantes visitas de los comunicadores a los legisladores. Incluso en una audiencia de la comisión del 10 de julio de 1968, en medio de una discusión sobre la profesionalización, Carlos Longi destacó: urge ya la creación de un colegio profesional para evitar los abusos, los problemas que se presentan constantemente con personas no capacitadas, no aptas para el ejercicio de la profesión y que asumen la condición de periodistas. Toda esta situación anárquica y un tanto peligrosa para el país debe reglamentarse y enmarcarse dentro de la ley. Debe ordenarse para beneficio no solo de los periodistas profesionales en cuanto a su protección, sino también de las instituciones del país. El proyecto contó incluso con la revisión y observaciones de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Es en el informe de la subcomisión
donde nace la propuesta de incluir el Tribunal de Honor como órgano de la institución. En ella se discutieron los pro, contras y así como importantes modificaciones al proyecto de ley, que contó con gran apoyo, pero también con la resistencia de diputados como Fernando José Trejos Escalante. El 29 de noviembre de 1968, en el dictamen afirmativo de mayoría, los 9 diputados firmantes señalaron: inspirados con bases históricas que tanto contenido dan a la proverbial y creciente aspiración a libertad de nuestro pueblo, así como la importancia cada vez mayor del medio de difusión del pensamiento y de la información, que son en el mundo moderno instrumentos indiscutibles de orientación y también desorientación colectiva, es que presentamos a la consideración de los señores diputados el dictamen afirmativo sobre el proyecto del Colegio de Periodistas de Costa Rica. El 17 de julio de 1969, los legisladores Molina Quesada, Villanueva Badilla, Patiño Troyo, Ferrandino Calvo, Arroyo Alfaro, Gago Pérez y 13 diputados más presentaron la moción que decía: para que se entre a conocer en la próxima sesión, en primer lugar del primer debate y hasta su tramitación final, el proyecto de ley orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Entre el 8 y 9 de septiembre se aprobó el proyecto en segundo y tercer debate de la Asamblea Legislativa y finalmente con la firma de José Joaquín Trejos Fernández, presidente de la República de Costa Rica, y José Guillermo Malabasi Vargas, ministro de Educación, el 22 de septiembre de 1969 se aprueba la creación del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Hubo solo un tipo de fundadores cuando el proyecto de ley salió de la Asamblea Legislativa. El artículo 28 de la ley dice que serán fundadores del colegio todos aquellos que al momento de entrar en vigencia la ley provengan de la Asociación de Periodistas y hayan estado en servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los fundadores del colegio por ley. A lo que yo me refería anteriormente es los fundadores que históricamente podemos llamar peones o constructores o albañiles, que fueron los que durante 2 años lucharon para que existiera el colegio. Pero al final de cuentas, de esos fundadores albañiles, solo quedan como 2. Uno está hablando en este momento. El otro es don Carlos Longhi, una gran persona. 50 años después de su fundación, el Colegio de Periodistas de Costa Rica agrupa a más de 2.400 comunicadores, entre periodistas, relacionistas públicos, publicistas, diseñadores publicitarios y productores audiovisuales. Su misión, que se resume en el artículo 1 de la ley, invita a respaldar y promover la ciencia de la comunicación colectiva, defender los intereses de sus agremiados individual y colectivamente, mantener y estimular el espíritu de unión de los periodistas profesionales, contribuir a perfeccionar el régimen republicano y democrático, defender la soberanía nacional y las instituciones de la nación y pronunciarse sobre problemas públicos cuando así lo estime conveniente. El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación continúa, crece y se fortalece gracias a la visión que tuvieron sus fundadores en 1969.